Esta hoja por la helada se ha quemado. Muéstrenos. De verdad, estas se han malogrado, están prácticamente secos. Vamos. Ese es el grano de arroz. Frutos congelados, cultivos paralizados por sequías y falta de agua y poco nivel en el cauce de los ríos son algunos de los efectos que el fenómeno El Niño global provoca en las zonas andinas de distintas regiones del país. Junín, Ayacucho, Arequipa, Pasco y Cusco pertenecen también a las 18 regiones declaradas en emergencia a causa de este evento climático. Las heladas en Pasco afectaron más de 80 hectáreas de tubérculos, hortalizas y frutales. Necesitamos apoyo a la agricultura. Hoy en día estamos muy dañados por la helada. En nuestras papas en las alturas tenemos mucha producción de papa que se ha quemado el hielo, y por la parte baja también la rancha. Mientras tanto, las sequías perjudicarían las regiones de Arequipa, Huancayo y Ayacucho. Solo en Arequipa, 180.000 hectáreas de cultivos se encuentran en riesgo de ser perjudicadas. De acuerdo al presidente de la Sociedad Agrícola, SADA, esto compromete la situación económica de 150.000 agricultores. Que nos provocaría una sequía es terrible, y hay que tomar las máximas medidas de previsión y de seguridad para proteger la economía del agricultor. 2, la producción de alimentos para el mercado nacional y para el mercado de exportación. La escasez del agua, también a causa de la sequía, perjudica a don Jacinto, quien demanda la instalación de represas para poder hacer frente a esta. Que las autoridades, que se dediquen a hacer el proceso eso de la represa, porque estamos padeciendo de agua. Muchos años padecemos de agua. Ya, y el arroz baja su producción también porque no tenemos mucha agua. De acuerdo a los últimos reportes, la presencia del Niño global inició desde el mes de junio. Sus efectos podrían afectar las principales actividades económicas de las regiones andinas, como la agricultura y ganadería, con perjuicio de todo el territorio peruano. A propósito del tema, vamos a profundizarlo, vamos a ir en vivo con el señor Rafael Zagnich, que es gerente de estudios económicos de COMEX. Muy buenas noches, Rafael. ¿Y cuál podría ser la proyección del impacto, ya que no solamente estamos hablando en el norte de lluvias e inundaciones, en el sur y en el centro, sequías y heladas? Buenas noches, Mónica y Pedro. Buenas noches. Efectivamente, con la confirmación del Niño global, definitivamente las presiones en el alza de los precios a nivel mundial ya se acrecentan. Y en nuestro país, que hoy en día la división de alimentos y consumo persiste una inflación de por encima del 6%, no es un tema menor. Efectivamente, como mencionaban en el reporte, pues tanto en el norte como en la sierra, como en los Andes, en las zonas antaldinas, ya no es solamente el fenómeno del Niño, sino también el friaje y las heladas. El impacto, la afectación, ya lo estamos sintiendo. El INEGI ha reportado, por ejemplo, que en el mes de abril la producción agrícola cayó en 14%, y esto asociado no solamente a la conmoción social que se vivió en los primeros meses, sino también al efecto de las lluvias y demás climatológicos. Sí. ¿Usted diría cuáles son los productos en los cuales podríamos sentirnos más afectados? La población, las personas que lo están viendo en este momento, ¿cuáles son esos productos agrícolas o de otra índole que podrían escasear o sus precios verse incrementados por esta situación? Definitivamente la escasez apunta a estos productos principales que afectarían la vulnerabilidad de personas y el agricultor, llámese papa, oyuco, camotes, arroz, maíz y otros tantos más. En el caso de la agroexportación, si lo quiere ver por otro lado, pues efectivamente podría darse algún nivel de afectación, pero ya sabemos que las medianas y los grandes exportadores están tomando las previsiones del caso para que no se vean tan afectados, ¿no? Definitivamente. ¿Qué previsiones están tomando? Porque es importante, porque podríamos decirle al gobierno, más allá del presupuesto que se despliega para prevención en la zona de lluvias, estamos hablando de 1.400 millones, ¿qué más debería hacer? Al igual que los empresarios de la agroexportación se están preparando para ello. Definitivamente las estrategias que están planteando y ya actuando es
proyectándose al nivel de la floración de la fruta, ¿no? Es decir, este aumento en la temperatura va a hacer que la fruta florezca con anticipación y de alguna manera pues adelantar las campañas. Asimismo, también prepararse para las plagas, que podría ser inminentemente a propósito de las lluvias, ¿no? Como bien mencionaban, pues existen alrededor de 1.500 millones de soles de presupuesto, seguramente en las próximas semanas se aumenta hasta 3.000 millones de soles. Sin embargo, tenemos un gran problema estructural que arrastramos por muchos años, es que en el interior de nuestro país, las municipalidades, los gobiernos regionales no funcionan como deberían, y esos presupuestos asignados a lo que es prevención de desastres y atención de emergencias no se están ejecutando con celeridad. A la fecha solamente han ejecutado el 14-15% de estos presupuestos, que hoy en día ascienden a 1.200 millones de soles. Entonces, para el agricultor, esperar algo de alguna manera de sus autoridades locales, la verdad que no confiamos mucho en ello. Señor Samich, sí. Esa es la exhortación en este caso. No hay rapidez ni eficiencia para ejecutar y son miles de familias las que se van a ver afectadas. ¿En qué regiones, sobre todo? ¿Dónde podría golpear más este niño global? Mira, en el caso del niño global estamos hablando de la zona norte de nuestro país. Estamos hablando, ¿no?, de Lambayeque, de Piura sobre todo. En el caso de Lima también. El CENEPRED ha dado de alguna manera estimaciones al respecto de que existen alrededor de 8.2 millones de personas que estarían expuestas a inundaciones, alrededor de 2.2 millones de viviendas. Es decir, el tema no es menor, y esto no solamente da para lo que resta del 2023, sino para buena parte del 2024. Y como ya se ha mencionado en los reportes, pues esto no solamente afecta a la agricultura, al ingreso, a la capacidad adquisitiva de las familias que viven de ello, sino también a la pobreza, y por qué no volver a pensar en un repunte de la pobreza y de la anemia. Rafael, en el caso de la escasez y el aumento de precios, porque aquí estamos hablando de destrucción por un lado, déficit que ya cargamos, inacción, ineficiencia, pero finalmente lo que el consumidor va a sentir es cuánto le cuesta para llevar a la mesa algo de comida. Correcto. Ya en lo que va del año, como mencionábamos, la inflación en solamente la división de alimentos y bebidas es del 6%. Y si uno revisa los datos en los últimos 12 meses, es del 16% en alimentos y bebidas no alcohólicas. Entonces estamos hablando de un caso, en verdad, no menor y bastante alarmante, a lo cual, si bien es cierto, tenemos que demandar la celeridad de la ejecución de los recursos públicos, creería que ya es tiempo de, así como se trató en la pandemia, ¿no?, en una emergencia sanitaria, pensar en una emergencia climatológica. ¿Por qué no? Y pedirle a los privados, ¿no?, a los gremios y otras instituciones que puedan poner el hombro y de alguna manera ejecutar, donar, tomar acciones, replicar acciones, por ejemplo, de las que se vienen tomando en el sector agroexportador. ¿Por qué no? Por el beneficio de todos. Ha tocado un tema clave, que no solamente es tarea del Estado, es también participación, compromiso del sector privado. Nos acaba de decir que las empresas agroindustriales, que es todo un boom en la costa peruana, ya están tomando medidas. Pero ¿de cuántos trabajadores estamos hablando? ¿Cuál es ese universo de familias que se podrían ver afectadas con lo que vamos a tener en unos meses? Sí, mira, estamos hablando de alrededor de 10 millones de personas que están expuestas a inundaciones y pérdida de sus viviendas y centros poblados, ¿no? La afectación en el nivel de infraestructura y en el nivel de conectividad va a ser bastante complicado, ¿no? Afortunadamente, una alternativa de solución para efectos del traslado de la mercadería hoy en día se está planteando, y de alguna manera está saliendo en las próximas semanas, el tema del cabotaje, ¿no?, la distribución de mercaderías entre puertos, y ojalá sí sea y se pueda tener esa alternativa para trasladar ciertos productos por nuestro litoral. Pero, de nuevo, no es un tema menor el hecho de que estamos expuestos a esto. Rafael, solamente para terminar, de alguna manera, por lo que sabemos como antecedente, estamos condenados a la ineficiencia, pero por el otro lado también se está viendo de parte del gobierno cierto optimismo en la respuesta. Es decir, la verdad, ¿en qué está basado? No lo sé, que estamos preparados pero no lo estamos. Los esfuerzos que viene haciendo el gobierno central, del Ejecutivo, del MEF, que son bastante oportunos en la asignación de los recursos, en los montos, en destinar los recursos para atender, son efectivos. Sin embargo, estos dineros, cuando llegan a las municipalidades, cuando llegan a las gobernaciones regionales, se quedan ahí. Claro. No pasa nada, como quien dice, ¿no? Y este es un problema estructural que arrastramos por años, ¿no? Entonces, no podemos depender, lamentablemente, de este letargo que tenemos de lo que se llama descentralización, que no ha funcionado, que no está funcionando. Bueno, eso está claro como un problema estructural, ¿no? Pero evidentemente no tenemos tiempo para mirarlo hoy, frente a lo que ya se nos vino, ¿no? Exacto, sí, exacto. Por eso es que
creeríamos nosotros como una alternativa ya de escape y nuevamente poniendo como ejemplo la emergencia sanitaria, pensemos en una emergencia climatológica y actuemos todos, los privados, los medios, la prensa, empecemos a actuar porque si no, si esperamos sentados a que las autoridades lo hagan... Una decisión importante del gobierno, del Ejecutivo, sin duda, Mónica. En eso estamos y en realidad por eso todos los días estamos tocando este tema, aunque muchos no lo tengan en la agenda, los que deberían tenerlo, que son gobiernos locales, regionales y por supuesto el gobierno nacional, no el gobierno y el Congreso, más allá de juntas directivas, mesas directivas.